¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hoy vamos a ver el último tema del conocimiento de María. Como católicos, ustedes recuerdan que nosotros no solamente nos guiamos por las Sagradas Escrituras, nos guiamos por el magisterio ordinario de la Iglesia, nos guiamos también por la tradición de la Iglesia, que eminentemente ha sido oral, heredada de generación en generación, una tradición ya que tiene más de 2000 años, y también nos guiamos por las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es lo que vamos a ver hoy en cuanto a la Virgen se refiere. Ya hemos pasado por muchos campos de la Virgen, el campo espiritual, hemos visto también lo que dicen los santos padres, lo que dicen también los santos de la Iglesia Católica, las inspiraciones de la gracia de todo índole, pero hoy vamos a ver específicamente lo que está consignado en las Sagradas Escrituras. Y para empezar, pues este es el capítulo número 26 y se llama así, María en las Escrituras. Hay dos corrientes, unos que no le dan importancia a la Virgen, es más, dicen que la Virgen no está en la Biblia, digamos como algo relevante. Y si algún pasaje bíblico encuentran ellos y lo encuentran como un pasaje mariano, mariológico, le dan una connotación como peyorativa. Dicen que inclusive Jesús trataba con desprecio a la Virgen. Eso dicen. Y tengo conocimiento de causa. Alguna vez un paciente mío, protestante, me dijo eso, hace muchos años. Dijo, sí, Jesús trataba a la Virgen con desprecio. Oiga, ¿y ellos luego no es que leen la Biblia? ¿Y luego no es que se ciñen excluyentemente por la palabra de Dios? ¿No han leído los capítulos que están consignados del cuarto mandamiento en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, también en el Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios? Todos esos hablan de el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Es más, en el Antiguo Testamento, en el Levítico capítulo 20, versículo 9, dice que el hijo que maldice a su padre o a su madre, la sangre caiga sobre él. Eso es pena de muerte. Antiguo Testamento. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal. Entonces, están diciendo que Jesús era pecador. O van a decir que, bueno, se cumplió en las Escrituras. Como trató duramente a su madre. ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Acuérdense de ese pasaje. Entonces la sangre cayó sobre él en la cruz. ¡Ey! Cuidado con eso. Cuidadito. Entonces, el cuarto mandamiento viene de Dios. Y mire que los mandamientos son solo 10. Si antes los judíos tenían más o menos entre 600, 700 normas diferentes, Dios se reservó solo 10, nada más. Los 3 primeros en orden a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Y del cuarto hacia abajo, eso digamos en ese sentido vertical, del cuarto hacia abajo es en sentido horizontal, en la relación de nosotros los hombres. Y el primero, cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Y de ahí se desprenden los demás.
Si tú honras a tu papá y a tu mamá, entonces tú no vas a matar, tú no vas a cometer actos impuros, tú no vas a robar, tú no vas a mentir, tú no vas a desear la mujer del prójimo ni a codiciar los bienes ajenos. ¿Por qué? Porque honras a tu papá y a tu mamá, el legado que ellos te dieron en cuanto a valores, virtudes, la enseñanza que te dieron, y todo en orden a Dios. Entonces, cuarto mandamiento, quien lo cumple fielmente es Jesús. Por eso dice en San Juan, escudriñad las escrituras, profundizar en los textos, porque ahí encontraremos la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hay otra corriente, pues que se va al otro extremo, que tratan de ver a María en todo. Y en el intento, pues a veces citan pasajes bíblicos que si uno los mira con lupa, hay pasajes que hay infidelidades, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces no. ¿Qué tenemos que hacer? Un equilibrio. Y el equilibrio es eso, poner todo en una balanza y que la balanza esté en un orden. Y por eso nos invita el Papa Pablo VI. Él hizo una encíclica que se llama, una carta más bien, que se llama Marialis Cultus, en la que él empieza diciendo la necesidad de una impronta bíblica, que es lo que vamos a ver hoy, en toda forma de culto. Es sentida hoy como un postulado general de la piedad cristiana. Y eso pues tiene que estar obviamente en el culto mariano. En el culto mariano, pues es una carta, no la vamos a leer toda, pero quiero leer ese postulado inicial y cuando habla de la Virgen, que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, o sea, la Virgen, qué bonito como se expresa de ella, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e incluidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. La palabra de Dios consignada en la Escritura Sagrada, en la Biblia, es presencia de Jesús, es presencia de Dios. Cuando veíamos las 7 presencias, una de ellas es en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver eso, la presencia de la Virgen en las Sagradas Escrituras. Hasta aquí la introducción. Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento donde se refleja todo esto y en el Nuevo Testamento. En María en el Antiguo Testamento lo vemos en el Génesis, en Isaías y en Miqueas. En Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, o sea, como el talón. Mire que ahí ya se puso enemistad entre el demonio, le está hablando al demonio, y la Virgen y su descendencia. ¿Quién es la descendencia? La primera, Jesús. Entonces, hay enemistad perpetua, para siempre, entre Jesús y el demonio, y entre los hijos, en este caso hijos heredados de la Virgen, nosotros. Pero hay una promesa, la Virgen le aplasta la cabeza. ¿Con qué la aplasta? Con su pureza, con su humildad y sobre todo con su inmaculada concepción. La Virgen, al no tener pecado, ni siquiera venial, pudo aplastar la cabeza. Si la Virgen hubiera tenido, aunque sea un pecado pequeñito, no hubiera podido aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, en este orden de ideas hay que hablar del protagonismo de la Virgen en la batalla espiritual que estamos desarrollando los cristianos, los católicos en estos tiempos. Porque si se habla de pecado como pecado original, siempre se menciona a Eva. ¿Por qué no se va a mencionar a la Virgen en la historia de la salvación? Hay que mencionarla, porque en la historia de la salvación ella está presente. Desde el inicio, como lo vemos en el Génesis, y al final, como lo vamos a ver, en el Apocalipsis. En Isaías 7:14, miren que hay un depósito de tal que se llama así, ¿no? 7:14 Solutions. Me causa por qué tiene ese nombre y he sacado de este texto. Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y la pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El profeta Isaías en la profecía mesiánica entonces está haciendo relieve y retomando las palabras del Génesis. Esta mujer va a ser virgen y va a dar a luz a un hijo. Eso también lo pone de relieve el profeta
Mateo y Lucas, los evangelistas, ¿sí? Mateo y Lucas, y también todos los demás. Juan le enseñó esto a Policarpo, y Policarpo se lo enseñó a San Ireneo. San Ireneo lo puso por escrito. Dice que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Y ellos hacen mucho relieve en esta parte de la virginidad. Mencionan que una virgen va a concebir y va a dar a luz. Y cuando da a luz conserva esa virginidad. Lo que no está tan implícito bíblicamente, sí está explícito contundentemente con la tradición, como lo dice San Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo de San Juan, y San Juan fue discípulo directo de Jesús, el discípulo amado, y fue el que cuidó a la Virgen. Jesús le enseñó esas cosas y la Virgen se las confirmó. Y en el Antiguo Testamento también está Miqueas, capítulo 5, versículo 2, un versículo que no es muy conocido, y dice: por eso si Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. El profeta Miqueas nos vuelve a hablar de la mujer que es la esperanza de ese pueblo de Israel y que al traer al Mesías pondrá fin al cautiverio al cual estaba sometido Israel. Vuelve y la menciona a ella. Una mujer que va a dar a luz un hijo. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Pero bueno, digamos algo del Génesis. Cuando a la Virgen se le llama la mujer con mayúscula. Tenemos que tener eso muy en cuenta porque eso se va a volver a expresar en las bodas de Caná y se va a volver a expresar a los pies de la cruz. Jesús revelando ese misterio, que la Virgen efectivamente, su mamá, es la mujer profetizada desde antiguo en el Génesis. María entonces, pasamos al Nuevo Testamento. Lucas, que lo llaman el evangelista de la Virgen, porque fue el que más la estudió y la consignó. San Lucas. San Lucas 1, del 26 al 38. En este relato evangélico se relatarán los siguientes aspectos, que es los que vamos a mirar en este momento. San Lucas, en su prólogo, en 1:3 nos dice: varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vivieron y fueron testigos desde el principio. Esa parte es clave. Los que vieron y fueron testigos fueron los que verbalizaron y contaron todo para que después estas cosas se pudieran poner por escrito. Recuerden que la tradición primero fue oral y después de unos años se puso por escrito. De hecho, Jesús nunca escribió nada. Y que luego se han hecho servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Estaba escribiendo a Teófilo, ¿no? ¿Qué está diciendo él? Si queremos ver de dónde viene la antigua alianza, todos se tienen que referir al padre Abraham, porque ese fue el origen de la antigua alianza. ¿Cuál es el origen de la nueva alianza? Hay que ir al origen. El origen es la anunciación. Y la anunciación tuvo un testigo, fue la Virgen, porque fue en algo que sucedió en la intimidad. Ella con el arcángel San Gabriel. Y ella relató eso. Y a quien se lo relató a San Lucas. Por eso él fue a la fuente y fue al origen, porque él quería hacer un relato ordenado de su evangelio, es decir, de la nueva alianza, de la buena nueva. San Lucas también nos dice que recorriendo ese origen, pues se tiene que apoyar, como lo estábamos diciendo, en ese origen que fue la anunciación. Y vamos a ver una serie de pautas que son muy importantes en todos estos acontecimientos, en un orden, digamos, cronológico, como se fueron sucediendo. Dice, a una joven virgen, es lo primero. San Lucas relaciona e identifica a esta joven con la profecía de Isaías 7:14. Nos devolvemos. A una joven virgen se le aparece el arcángel San Gabriel y le revela el misterio. Desposada con un hombre llamado José de la familia de David. El Mesías debía ser de la casa de David, pues la promesa de Dios habría de cumplirse.
Y el nombre de la Virgen era María. Entonces 2 veces utiliza Lucas el título de Virgen para que no quede duda de la situación de María y de su relación con la profecía de Isaías 7:14. 2 veces utiliza esa palabra, Virgen. María, hermoso nombre que quiere decir entre muchos, estrella de la mañana, hay muchos nombres que quiere decir María, entre muchos, pero el que queremos resaltar en este momento es el de Señora, con S mayúscula. El ángel San Gabriel le dijo, llena de gracia. Llena de gracia en griego quiere decir kecharitomene, tener la plenitud de la gracia, y viene de un verbo de modo pasivo perfecto que indica continuación de una acción completa. Continuación de una acción completa. Ya lo explicamos alguna vez. La Virgen por su Inmaculada Concepción ya era llena de gracia. Al pronunciar el sí y desposarse con el Espíritu Santo pasa a ser plena de gracia, o sea, kecharitomene, plena de gracia. Esta palabra ningún mortal la había escuchado de Dios anteriormente. Por eso fue, entre otras muchas cosas, que la Virgen estaba turbada ante esas palabras, porque ella era conocedora de las Escrituras. De hecho, se preparó para servir al Mesías y ser virgen. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Entonces, mire, ella encontró gracia ante Dios y ante muchos hombres no ha encontrado gracia la Virgen. Es más, ha encontrado desprecio. Pero bueno, nos basta con que Dios sí encontró gracia delante de ella. ¿Eso es importante o no? Es lo más importante. ¿Cómo podrá ser esto si no tengo relación con ningún hombre? La Virgen está diciendo con estas palabras que la Virgen se consagró como virgen a Dios. Y ella pretendía seguir siendo virgen aunque se casara con algún hombre. Entonces el ángel explica el misterio en ese momento. Está reafirmando, yo soy virgen y quiero ser virgen porque se lo prometí a Dios. Aunque me case, seguiré siéndolo. Afortunadamente se casó con San José, que también había hecho ese voto. Pero ya sabemos cuál es la historia, de dónde viene el Hijo de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Acá hay algo muy hermoso con esta palabra, sombra. Siempre estamos acostumbrados a sentir el Espíritu Santo o a concebirlo como el neuma, como el soplo de Dios, como el aire. Aquí lo vemos como la sombra del Espíritu Santo. Miremos textos que nos hablan de la sombra de Dios. Entonces, aquí se sitúa María definitivamente como posesión de Dios. Ya está en matrimonio, le pertenece a Dios. En Éxodo 3:5 el Señor manda a descalzarse a Moisés, pues está él pisando suelo o tierra sagrada. ¿Por qué esta tierra es santa, es sagrada? Porque la sombra de Dios daba en ella desde la zarza. Recordemos que Dios se manifestó como una imagen. Esa imagen era una zarza. Ya hablamos en el capítulo de las imágenes. Y la zarza pues estaba ardiendo a fuego y produce una sombra. Esa sombra era la sombra de Dios y santificaba ese lugar. En la segunda de Samuel, capítulo 6, 6-7, dice, Uzá, su nombre, Uzá muere por tocar el arca de Dios. Esta arca era santa porque la sombra de Dios, o como la llamaban ellos, la Shekinah, venía sobre ella. Sobre María desciende esta nube y ella queda hecha posesión de Dios, significada por su sombra y santificada por ella para siempre. O sea, la sombra la cubrió. Entonces es la santificación de Dios, como lo vemos en estos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Si vamos a hablar un poquito más de la sombra, ustedes se acuerdan que Pedro sacaban a los enfermos en las camillas, iba pasando Pedro y la sombra pasaba por los enfermos y ellos quedaban sanos. No era la sombra de Pedro, era la sombra del Espíritu Santo en él, que tocaba a los enfermos y los sanaba. Mire qué bonito esto realmente no es muy conocido y qué bueno conocerlo especialmente en este capítulo. He aquí la esclava del Señor, otra frase que encontramos en el relato de la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras la salvación entra al mundo, porque ella dijo sí. Los hermanos separados por lo menos no le pueden dar gracias a la Virgen por eso.
por lo menos, si la Virgen hubiera dicho no, la historia de la salvación no se hubiera dado, porque Dios siempre tiene en cuenta la voluntad del hombre. Y en este caso la Virgen la entregó como esclava, que es lo que estamos haciendo en esta consagración precisamente. Ya lo dijimos, entonces si por la desobediencia de Eva entró la perdición al mundo, por la obediencia de María entró la salvación al mundo. Entonces, gracias mamá, gracias por haber dicho sí, que no es fácil hacerlo. Veamos ahora en Lucas, San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 48. En el relato evangélico de la visitación de María a Isabel, ya acabamos de ver unos puntos importantes de la anunciación, ahora vamos a ver unos puntos importantes de la visitación a su prima Santa Isabel. Vamos a ver varios, 5. Primero, entra María en casa de Isabel y dice la escritura que al oír, esta palabra es clave, al oír Isabel la salutación de María, ese saludo, la criatura salió en su vientre e Isabel fue llena del Espíritu Santo. En primera instancia, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, fue por el saludo de la Virgen, no por el encuentro en ese momento personal con Jesús que ya estaba en su vientre, fue por el saludo. O sea, ahí sí por la palabra, la neuma. De ahí en adelante, todo lo que diga la Virgen, todas las palabras, todo el aliento de su voz, es el aliento, es el aire, es el neuma del Espíritu Santo. El solo saludo de la Virgen a su prima Isabel hizo que ella recibiera el Espíritu Santo. Entonces, cuando ella queda llena del Espíritu Santo, pues dice lo segundo. Isabel, movida por ese Espíritu Santo que acaba de recibir a través del saludo de la Virgen, dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Un segundo aspecto que analizamos. Y miren que Isabel, pues era la esposa de Zacarías, y Zacarías servía en el templo con la palabra, sabía las escrituras y ella lo escuchaba, entonces también las conocía. Y algo que desconocemos mucho, cuando ella dice bendita tú entre todas las mujeres, está citando un texto que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 5 versículo 24. Mire que también ella está hablando con la palabra de Dios. Se la recuerda el Espíritu Santo porque la movió. Tercero, el versículo 43 es esencial. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La palabra griega para designar a ese Señor es con S mayúscula, es decir, el Kyrios. ¿De dónde aquí que la madre de mi Kyrios venga a visitarme, o sea, de mi Señor? Y también se conjuga con la del versículo 46, cuando la Virgen habla y ella utiliza la palabra Adonai. Esa palabra Adonai y Kyrios son equivalentes. Cuando la Virgen habla en torno de Adonai, pues tiene ese sello del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que ella está diciendo tiene ese sello y es infalible. Llama a María Madre de Adonai, el Espíritu Santo. O sea, ¿de dónde aquí la Madre de mi Señor, de mi Adonai, de mi Kyrios, venga a visitarme? O sea, no hay falla en estas palabras porque es el mismo Dios el que las pronuncia. O sea, María es Madre de Dios. María es Madre de Dios. Y eso resuelve también la explicación del dogma. Cuarto, en el versículo 48 María hace una profecía. En adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es una profecía. Los hermanos protestantes no están colaborando con esta profecía. Ellos no llaman a la Virgen la bienaventurada, porque son todas las generaciones las que la van a llamar así. Todas. De las cristianas y no cristianas. De hecho, lo vamos a ver al final en el Apocalipsis, como eso es común para todo el género humano. Quinto, en el versículo 56, María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Esta palabra 3 meses tiene un relato y una relación con el Antiguo Testamento y está en el libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 11. El arca de Yahvé estuvo en la casa
de Obedeón de Gad 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obedeón y a toda su casa. Entonces, San Lucas, ¿qué quiere decir con eso al estar 3 meses en la casa de Isabel? Primero, santificó la casa de Isabel. Y segundo, que María es el arca de la nueva alianza, que estuvo 3 meses y santificó el lugar donde estuvo, es decir, la casa de Isabel y su esposo Zacarías. En Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 35, vemos lo siguiente. En este capítulo el evangelista nos muestra a Simeón profetizando en el día de la presentación del niño Jesús en el templo. Simeón de nuevo, lleno del Espíritu Santo, miren nuevamente, ¿por qué se llenó del Espíritu Santo? Porque se encontró con María. Y eso es lo que le pasa a todo el que se encuentra con María. Se llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la precede, su esposo. Entonces hace esa profecía que todos conocemos, que dice que Jesús está puesto, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos. Y luego dice esa profecía cuando dice, y a ti una espada de dolor atravesará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos, es decir, de todos. Por eso es que alguna vez lo explicábamos, que la Virgen llega directamente al pensamiento del hombre, porque a través de esa espada de dolor al pie de la cruz, cuando Longinos atraviesa el corazón de Jesús, a ella le atraviesa el alma, quedan en ese momento al descubierto los pensamientos de todos nosotros. Ella se instala directamente. Lucas 2, versículo 51, San Lucas. Puntualizo, ¿no? A veces se nos olvida quitarle el san, pero se lo ganaron, son santos de la iglesia. Se nos olvida quitarlo, no, ponerles el santo. El nombre de San, no es Lucas, sino San Lucas, se lo merecen, se lo ganaron. Bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas esas cosas en su corazón. Ese es el pasaje de la pérdida del niño Jesús en el templo. Dicen en el relato, la tradición, que el niño Jesús tenía 12 años. Los niños en las caravanas viajaban con las mujeres y los hombres con los hombres. Las mujeres con las mujeres y los niños. Y los hombres con los hombres. Perdón. Va la caravana, un día y medio de camino, se encuentran Jesús, José y María, y dice, oye, ¿y José no está contigo? Y dice, no, Jesús no estaba contigo, le dice la Virgen a José. Y le dice, no, no venía con las mujeres, contigo, no. Entonces empiezan a recorrer los pasos, vuelven recorriendo los pasos un día y medio, por eso se habla de 3 días, hasta que lo hallan en el templo. Entonces vienen, lo interpelan, ¿por qué nos has hecho esto? Llevamos 3 días buscándote. Jesús les dice esas palabras que algunos hermanos protestantes dicen, sí, la trataba con desdén. ¿No se han dado cuenta que yo tenía que estar ocupado en las cosas de mi padre? Como quien dice, ¿ese niño tan grosero? No, señor. La está purificando y le está dando a conocer que él tiene una acción mesiánica. Que a él se le está revelando. Y es una purificación a la Virgen. Por eso ella meditaba todas esas cosas en su corazón. Cuando uno no entiende eso, San Francisco lo puntualiza. Lo mejor es cerrar la boca, agachar la cabeza y abrir el corazón. Y eso fue lo que hizo constantemente la Virgen. Entonces, 2 cosas en este pasaje. Una, la Virgen meditaba todo y guardaba, ¿para qué? ¿Para quedárselo solo para ella? ¿Tan egoísta era? No. Lo guardaba y lo meditaba para comunicárnoslo después. Y en estos tiempos, y como lo hemos vivido, ¿cómo? A través del Santo Rosario. El cordón umbilical que nos une hacia ella. A través de esas cuentas ella nos va comunicando todas las gracias y nos va revelando los misterios de la gracia divina. Y 2, dice el relato, desde aquel día les estuvo sujeto a los 2, a San José como padre en la tierra y a María como su mamá biológica. O sea, 4.º mandamiento, obediencia. Enseñanza para nosotros del 4.º mandamiento en este aspecto. Los niños honran a sus padres obedeciéndolos. Nosotros, los adultos, honramos a nuestros padres cuidando de ellos, cargándolos cuando sea el momento porque ellos algún día nos cargaron, alimentándolos porque ellos primero nos alimentaron,
limpiándolos porque ellos primero nos limpiaron, teniéndoles paciencia en sus errores porque ellos primero tuvieron paciencia con nosotros en nuestros errores. Llegamos a este capítulo de Juan 2 y de San Juan, al 2 y luego al 19, que es una enseñanza extraordinaria para nosotros como marianos. Primero, en el segundo capítulo de San Juan, ¿qué vemos? En este fragmento del Evangelio de San Juan se muestra de nuevo a María en una frase. María es la mujer, recuerden, del Génesis, que a pesar de la magnitud de su misión y de la honra de ser la escogida de Dios, está atenta a las necesidades de los hombres. Jesús le contesta a su madre en las bodas de Caná que no ha llegado la hora de dar vino a los hombres. Pero mire que esa palabra vino tiene una connotación también del Antiguo Testamento. Primero fue en una fiesta, Dios escogió eso, santificó un matrimonio. O sea, está la trenza, ¿no?, que debe estar presente en todo matrimonio. El hombre, la mujer y Jesús. Segundo, en una fiesta, las reuniones familiares son buenas. Segundo, en torno al vino. El vino tiene una connotación especial para los judíos. Miremos algunos pasajes. El vino era signo de paz y alegría en el pueblo de Israel, obviamente tomado con mesura, ¿no? Porque si es en exceso, pues es signo de borrachera. Pues, eso se cae de su peso. Entonces era signo de alegría, de paz entre ese pueblo de Israel. También se vertía al suelo como signo de arrepentimiento de los pecados. Fíjense, está en el Éxodo 29, versículo 40, y está también en Números 15:5. También el vino era signo de ser agradable a Dios al volver a Él. Eso lo vemos en Oseas 14:8. Entonces, la hora de Jesús se aclara en Marcos 14:41. Cuando la Virgen va y le dice, no tienen vino, y Jesús le dice, ¿qué tenemos tú y yo que ver con esto, mujer? O, dicho al revés, mujer, tú y yo qué tenemos que ver con esto. Algunos se pegan de este fragmento, ¿sí ve cómo la trata mujer? No, el que conocía las Escrituras y estaba por ahí muy atento y no se distraía de la presencia de Dios. Cuando dice, ¿cómo fue que le dijo? No le dijo madre, sino mujer. ¿Será ella? ¿Será que ella es la mujer? Era virgen, es un dechado de virtudes probada. Esta persona tiene algo especial. ¿Será ella la mujer profetizada desde antiguo? Entonces, ¿qué hace la Virgen? La Virgen se queda callada. Ya lo dijimos alguna vez. La Virgen no empieza, mira, por favor, no tienen vino, se va a acabar la fiesta, así que si se acaba la fiesta van a quedar mal porque mucha gente viene desde lejos, la fiesta tiene que durar 8, 15 días. No, no empieza a suplicar. La Virgen simplemente le insinuó. Así hace la Virgen. Le insinuó a él. Y luego un acto seguido, ¿qué hace? Va donde los sirvientes y le dice, hagan lo que les diga. Tranquilos. O sea, como decían, tranquilos que yo ya le enseñé y yo soy la mamá y él me va a hacer caso. Y Jesús se para y convierte ese mundo de litros en vino. Es un milagro, porque cualquiera puede convertir el vino en agua, ¿sí o no? Cualquiera puede convertir la leche en agua. Eso es lo que hacen muchos lecheros. Pero no cualquiera puede convertir, o nadie puede convertir agua en vino. ¿Cuál es la hora que dice Jesús? Porque Él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Hay dos horas. La evidente, la primera, es la hora de mostrarme como Mesías en una acción de hacer milagros, de confirmar mi palabra con los milagros, es decir, empezar mi vida pública. Todavía no ha llegado mi hora, pero se le adelantó, porque la Virgen amorosamente lo forzó a hacer ese primer milagro. Pero a la hora específica a la que él se refiere es la de derramar su sangre. Porque recordemos que la última cena convierte el vino en sangre. Y cuando le clavan esa lanza, sale agua y sale sangre. Sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús como manantial de misericordia para todos nosotros. En vos confío, decimos en el rosario de la Divina Misericordia. Entonces tiene una connotación ahí dual, ¿sí ven? Está presente el agua, está después presente el vino. Esa es la hora
No ha llegado mi hora, efectivamente ahí no llegó, vendría después, pero sí ya llegó la hora de empezar su vida pública. Y ahora sí, el capítulo, digamos que más es entrañable para todos nosotros, más nos deja enseñanza, más nos deja ese legado mariano y el legado de la voluntad de Jesús con María. Juan capítulo 19. Vamos a ver primero el versículo 25. Para entrar en este capítulo, entonces, como lo decimos, uno de los más interesantes e importantes referentes a María en cuanto a la Biblia se refiere, es necesario que retomemos otra vez el Génesis. En este capítulo el Señor Dios le da la profecía a Eva. La descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y estará en guerra con todos sus seguidores. Esta profecía se cumple al pie de la cruz cuando le dice a Juan esas palabras. Juan capítulo 19 del 26 al 27, cuando Jesús entrega a María como madre a Juan, y este relato no es un simple, digamos, acto familiar, es un acto postrero de un moribundo. Recordemos, Jesús está clavado en sus pies, Jesús está clavado en sus muñecas, le roza, está en la zona del stot, donde pasa el nervio medial, le roza ese nervio, pero él se descuelga, no puede respirar, tiene que empinarse en los clavos, le duelen los pies, le roza el nervio medial, siente un corrientazo que le estremece el brazo y todo el cuerpo para tomar un poco de aire. Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando un moribundo que se está asfixiando. Los crucificados morían por asfixia, no pueden respirar. Entonces, cada palabra de un crucificado es medida, y en este caso de el crucificado. Entonces, las 7 palabras que pronunció son perfectamente escogidas, y esta no podía ser la excepción. Le dice, hijo, he ahí a tu madre. Eso sí no lo toman textual, ¿no? Ah, sí, Jesús tuvo más hijos, entonces Juan era hijo de Jesús con María Magdalena. ¿Habrá algún blasfemo que se atreva a decir eso? Pues yo creo que no. Entre los cristianos no lo encuentro. Entonces le llama a Juan hijo. Y no era su hijo, pues es su hijo espiritual. Y a la Virgen vuelve y dice la palabra mujer. La eleva a las más altas cumbres de la universalidad. Ya lo habían despojado, ya lo hemos dicho, ya lo habían despojado de sus vestiduras, de su piel. Los azotes son testigos de eso, los trozos de carne adheridos en esos garfios que tenían los azotes. Ahora él se despoja de lo único que le quedaba, de su madre. Se despoja entre comillas, porque no es que se despoje, sino que la dona, la entrega. Y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y dice el relato, desde aquel día el discípulo la llevó a su casa, es decir, al corazón. Esa es la casa donde la recibimos. Y en Juan todos nosotros la recibimos. Y eso es lo que estamos haciendo con esta consagración. ¿Qué quiere decir eso? Nos han nombrado hijos de María. Y los hijos de María, sí, vamos a estar en enemistad perpetua con el demonio, pero tenemos la potestad de aplastarle la cabeza a la serpiente. Cuando a una serpiente se le aplasta la cabeza, ¿qué le pasa a la serpiente? Queda sin posibilidad de herir, queda inerme. Entonces nosotros tenemos esa facultad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Nosotros mismos? No. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Es la Virgen en nosotros la que le va a aplastar la cabeza, pero es ella en nosotros. Ya lo decíamos en el capítulo anterior cuando veíamos ese jueguito de palabras de hacerlo todo por María, con María, para María y en María, y que el último paso se cumplía cuando se habían dado los demás. El paso de en María es, ya no soy yo quien vivo, es María quien vive en mí. Entonces yo no soy el que le aplasto la cabeza a la serpiente, es María la que se la aplasta en mí. Entonces no más temor al demonio y a Satanás, no más, porque tenemos a una madre que nos cubre con su manto, que nos esconde debajo de sus enaguas y que debajo de sus enaguas saca su piecito y le aplasta esa cabeza a la serpiente. Ya no es más obsesión, vejación, infestación y posesión satánica para un mariano. No existe eso.
Mm, Hechos, vamos a los Hechos de los Apóstoles, ya para finalizar, vamos a ver algo de los Hechos y para finalizar, como siempre, corresponde el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. En el escenario encontramos la lista de los apóstoles que estaban en continua oración y San Lucas nos dice que junto a ellos había un grupo de mujeres y María. Estamos hablando del cenáculo de Pentecostés. Miren que los judíos en el Antiguo Testamento no tenían en cuenta ni a la mujer ni a los niños. Recuerden en la escena de la multiplicación de los panes y los peces, como el relato dice que alcanzó para 5,000 hombres, sin contar a los niños y las mujeres. Esa palabra contar tiene como una especie de dualidad. Y es contar de enumerar y contar de no tener en cuenta, de no ser tenido en cuenta. O sea, ellos no fueron contados, o sea, no fueron enumerados ni fueron tenidos en cuenta. Entonces, dicho sea de paso, pues si habían 5,000 hombres, pues se podría pensar que habían 10,000 personas, porque entre niños y mujeres podría ser la otra mitad, otros 5,000. Pues se me ocurre en este momento. O sea que realmente esa multiplicación sí fue bastante numerosa. Y San Lucas y los evangelistas relatan esto sin tener en cuenta a los niños y las mujeres, pero en el relato del cenáculo sí menciona a las mujeres y menciona a una con nombre propio, a María, que estaba allí en el cenáculo. Quiere decir que María sí era tenida en cuenta como una figura muy importante desde el inicio de la cristiandad. Y San Luis María Griñón de Montfort pues lo dice, y es un santo el que lo dice. El Espíritu Santo vino primero sobre ella y a través de ella vino hacia todos los demás, hacia los discípulos, hacia los apóstoles y todos los que estaban en el cenáculo. Y no podría ser de otra manera, porque el Espíritu Santo, esposo de María, siempre está con su esposa, nunca la ha abandonado. Y ya para terminar, Apocalipsis, llegamos al Apocalipsis. Hay 2 versículos. Uno, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Dejo una puerta abierta en el cielo que nadie podrá cerrar jamás. Portachelis, puerta del cielo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan las jaculatorias que le hacemos a la Virgen después del Santo Rosario? ¿Cómo se llaman? Las letanías a la Virgen. ¿La recuerdan? Una de ellas es Portachelis, puerta del cielo, ora por nosotros, ruega por nosotros. Portachelis, puerta del cielo. La Iglesia ha nombrado a la Virgen, entre todas las letanías, Reina del cielo, de los ángeles, bueno, las conocemos, puerta del cielo. Eso está en Apocalipsis, es sacado de ahí. Dejo una puerta abierta en el cielo que nadie podrá cerrar jamás. ¿Quién es esa puerta abierta en el cielo que nadie podrá cerrar jamás? La Virgen. Mucha gente dice, yo soy ateo, pero muy guadalupano. Yo no creo en Dios, pero sí le tengo una devoción especialísima a la Virgen. Yo no voy a misa, no me confieso ni nada, pero voy a las peregrinaciones en los sitios y lugares marianos. Tengo una piedad especial con ella. Es una puerta abierta, nadie la puede cerrar y siempre va a permanecer abierta para todos. Y llegamos al Apocalipsis 12, capítulo 1 al 18. Cuando dice, al comienzo del versículo 1 nos dice que aparece una señal que es una mujer en estado de gestación de un hijo varón. Esta figura ya la encontramos en Isaías, vuelve otra vez Isaías 7:14. Y se refiere concretamente a María, que es la señal del primer advenimiento de Jesús, como lo dice Isaías. Pero aquí, en el Apocalipsis, está hablando es de la Virgen anunciando la segunda venida de Jesús. Pero esa segunda venida de Jesús ya no va a ser desde su vientre. Una virgen concebirá un hijo. Ese embarazo de la Virgen está hablando es de la segunda venida de Jesús, que va a ser desde el corazón, la segunda venida de Jesús. Pero también, como lo dicen algunos mariólogos, entre esos el padre Carlos Spahn, que ese bebecito que está en el vientre somos nosotros.
porque la Virgen viene con dolores de parto y la Virgen no concibe con dolor, porque el dolor del parto está reservado como consecuencia del pecado original y la Virgen no tuvo pecado, ni lo tiene, ni lo tendrá. Entonces el dolor es por el parto de nosotros, porque nos está gestando. Y habla otra vez de esa lucha del dragón. Y hay una profecía de eso, que él está esperando para devorar la criatura. Ella sale huyendo a un desierto. ¿Cuál es el desierto? El corazón. El desierto es el corazón del hombre. El corazón del hombre tiene muchas figuras. Es el lado izquierdo del alma, decía un santo por ahí en una especie de poema hermoso. Inclusive lo consignaron en el billete de 100.000 pesos. Ahí con lupa de 7 aumentos, me tocó verlo porque es una letra miniatura. Dice esa frase, que está el lado izquierdo del alma. Es el corazón. Ese es el desierto. Entonces el demonio está buscando devorar a esa criatura. ¿A quién va a devorar? ¿A Jesús? No, porque le tiene miedo. Quiere devorarnos a nosotros. Pero la Virgen nos protege en ese desierto que es nuestro corazón. Se cumple la profecía del Génesis, nuevamente. Pondré enemistad entre ti y la mujer y su descendencia. Y va a ser una lucha constante, profetizada. Y lo vemos. Hoy en día la Virgen es despreciada por muchos. La puerta sigue abierta, pero aunque la puerta esté abierta, hay muchos que desprecian esa puerta y no quieren pasar por ella. Entonces se cumple esa profecía de la lucha prácticamente demoníaca. Los que actúan de esa manera están siendo instrumentos de Satanás, porque están colaborando con el odio y la insidia que él tiene con esa mujer y con su descendencia. Entonces, ya llegamos a la parte final. Podemos redondear todas estas ideas que hemos dicho con lo siguiente. El Padre las cogió, bíblicamente lo vemos en Lucas 1:30. El Hijo, San Lucas, el Hijo tomó carne en sus entrañas, lo vemos en San Juan 1:14. Y el Espíritu Santo encarnó al Hijo de Dios en su vientre y la cubrió con su sombra. San Lucas 1:35. Hasta aquí entonces vamos a dejar nuestro estudio bíblico. Hay muchas otras cosas que se pueden decir, pero yo creo que con estas nos bastan. La tarea. La tarea es un poquito exigente. La semana pasada fue bonita, cargar una imagen pequeñita. No sé si lo hicieron, yo lo hice, me ayudó mucho y sobre todo por la vocación que escogí. Yo particularmente, pues recuerdan, la Virgen del Pilar. Me ayudó en muchos momentos de esta semana que tuvo sus altibajos. Esta práctica dice, hacer una lección divina escrita, ¿ven?, del pasaje de la Anunciación del Arcángel San Gabriel. Compartirla también después en el siguiente encuentro que tengamos. Pues no sé si tengamos tiempo para eso, pero sí podemos puntualizar que una lección divina se divide prácticamente en 4 partes, pero principalmente en 3. ¿Qué dice la palabra? Entonces leer ese pasaje de la Anunciación. ¿Qué dice? Lo leo. ¿Qué me dice a mí? Entonces vuelvo y lo leo y hago una pausa. Y luego una tercera es, ya sin volverlo a leer una tercera vez, ¿qué le digo a eso que leí? ¿Qué le digo? ¿Qué me nace del corazón? ¿También le voy a decir sí a Dios? ¿Le voy a decir sí a la Virgen? Y ahí sale una oración. Y el cuarto paso, pues es si se da, que es la contemplación. La contemplación, dijimos alguna vez, no solamente es ver imágenes, algo de la escena, como revelación, sino algo que Dios me comunica. De pronto yo vuelvo y lo leo y voy a entender algo que antes no entendía. Uy, tantas veces leí este texto y no había comprendido este pedazo y hoy Dios me lo muestra y lo entiendo. Eso se llama contemplación también. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué le digo a la palabra? Y si se da el caso, si Dios quiere, y yo estoy bien entregado a esa gracia especial de esta lección, viene la contemplación. Dice la tarea ponerla por escrito. La Anunciación.
La cita bíblica para la Anunciación es San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.